Bueno, buenos días, estamos esperando a que se conecten jóvenes. Vamos a tocar el tema de señales y el uso del osciloscopio. Acuérdense que quedamos pendientes por la cuestión de la emergencia que se nos dio y pues no hemos podido avanzar en el tema. Y la última petición que me recuerdo que estuvimos pendientes por acá fue que no se tocó el tema del osciloscopio, solo nos habíamos quedado a la parte del tester, mediciones de voltaje, resistencia, pero no se logró llegar a la parte del osciloscopio. Así que vamos a esperar que se conecte la mayoría para empezar la transmisión sobre el tema que vamos a desarrollar. Para los muchachos, el video va a quedar aquí en mi página, pero me gustaría que lo bajen porque de ahí va a quedar una actividad que es la que vamos a desarrollar cuando ustedes vengan. Entonces vamos a esperar un momentito que la mayoría se conecte y empezar la temática. Vamos a hacer dos etapas, una donde vamos a ver la base teórica, la parte básica de la teoría sobre las señales. Y después nos vamos a ir al auto, ¿verdad? Vamos a hacer pruebas con el osciloscopio allá en el vehículo. Así es que vamos a esperar que se conecte la mayoría y vamos a iniciar la clase. Posteriormente nos vamos a ir al taller, nos vamos a llevar todo el equipo, la cámara, la computadora y el osciloscopio para que tomemos las mediciones en el automóvil y veamos de forma práctica cómo se conecta el osciloscopio. Me dicen jóvenes si está bueno el audio porque era lo que tenía problemas, se recuerdan, con el teléfono, pero creo que ya se superó. Y la idea es que interactuemos. Cualquier pregunta me la dejan en la descripción por acá del video, ¿verdad? Además, cuando vayamos avanzando sobre el tema, pues los que están conectados hacemos las preguntas del caso. Si no, de lo contrario, pues no hay problema, me dejan las interrogantes a través de mensajes y pues ahí vamos a tratar de solventar las dudas que ustedes tengan con lo que respecta al tema que vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Buenos días, chicos. Por ahí un saludo para la sección MA3C y todos los que están conectados por ahí. Vamos a iniciar ya con los conceptos y el tema en mención, que es el uso y el manejo de las señales automotrices y el uso de la herramienta para medir las señales. Recordemos que hemos estado viendo en la institución el uso del tester. Ya vimos lo que es la parte de la medición de voltaje,
Ya vimos la medición de amperaje, estuvimos haciendo unas prácticas, pero quedó pendiente la parte de la medición de las señales. Dicho sea de paso, hoy en día en el automóvil no podemos prescindir de una herramienta tan indispensable como es el osciloscopio. Recordémonos que en el caso del tester, cuando estamos midiendo nosotros voltaje, lo que hace el tester es medir lo que nosotros le llamamos diferencia de potencial, y él lo que hace es ponernos un número. Pero realmente los automóviles, desde hace más de 20 años quizás, ¿verdad?, la tecnología ha cambiado, se ha introducido la parte electrónica en los automóviles y tenemos la dificultad de que la persona que trabaja en el área tiene que conocer acerca de señales, ¿verdad?, conocerlas, y además de conocerlas, saberlas interpretar. Y la única herramienta para tener ese análisis es el osciloscopio. Ahora bien, vamos a conocer en unas capturas que tengo por acá en la pantalla los diferentes tipos de señales que podemos encontrar en el automóvil. Pero antes quisiera hacer un razonamiento. Recordemos nosotros que desde que se introdujo la parte electrónica en los automóviles, vino a complicársele a tanto mecánico, ¿verdad?, el hecho de conocer la parte eléctrica y después la parte electrónica. El detalle está que hoy un mecánico no puede quedarse solo a manejar la parte mecánica, que antes era lo más que nos llegábamos, ¿verdad? Hoy el hecho de manejar la electrónica ha hecho que el vehículo se vuelva sofisticado, y cuando hablamos de sofisticación es porque tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de consumo de combustible, y bueno, la tecnología ha hecho que el vehículo sea complicado, ¿verdad? Ahora bien, debemos de entender algo. Dentro del vehículo tenemos una serie de componentes que nosotros le llamamos sensores. Los sensores son componentes que desempeñan una función bien importante. Nosotros tenemos en el automóvil varias unidades como estas que tenemos acá, que le llamamos módulos, le llamamos computadoras, ¿verdad? Estas computadoras tienen la finalidad de hacer un trabajo fino en el vehículo, no contaminar, que el consumo sea menos excesivo, que el automóvil sea más seguro, que tengamos mejor rendimiento por consumo de combustible, etcétera. Pero para que ellas funcionen necesitan una serie de elementos que le llamamos sensores y otros que le llamamos actuadores. Ahora bien, por el lado de los sensores son componentes eléctricos en algunos casos y otros electrónicos. Le llamamos electrónicos porque ya llevan circuitería interna, llámese microprocesadores, llámese transistores, etc. El punto es que en el lado de la entrada de la computadora siempre va a haber componentes que van a tomar captura de valores físicos. ¿Y de qué valores físicos estamos hablando? Estamos hablando de temperatura ambiente, estamos hablando de temperatura del motor, estamos hablando de la velocidad del motor, estamos hablando de la cantidad de aire que está entrando al motor, estamos hablando de la misma temperatura del aire que ingresa al motor, etc. Entonces, estos componentes eléctricos no son más que piezas que informan a la computadora a través de valores eléctricos, y la computadora interpreta estos datos como señales, los manda a la unidad de control de procesamiento, y a través de ello pues la computadora responde haciéndonos que el motor pues opere. Ahora bien, cada uno de estos sensores que tienen como finalidad, repito, convertir estas magnitudes físicas en magnitudes eléctricas, ¿verdad?, generan valores voltaicos, y estos valores voltaicos se convierten en señales, que es lo que a nosotros nos tiene ahorita en
atentos a esta transmisión, en el caso de mis alumnos. Ahora bien, estos valores voltaicos en algunos casos pueden ser medibles con un tester y es aceptable la lectura y podemos dar por bueno o podemos dar por malo un componente, pero hay elementos, hay sensores que no podemos tener solo el uso del tester como un parámetro para decir el componente está bueno, está malo. No lo podemos hacer. Necesitamos la lectura, ¿verdad?, de la formación de la señal, y no lo podemos hacer si no tenemos un osciloscopio. Entonces es por ello que es bien interesante que nosotros conozcamos el uso del osciloscopio, ¿verdad? Es un poco sofisticado el hecho de manejar las señales en una pantalla y tratar de interpretar qué es lo que está haciendo o qué nos está diciendo el osciloscopio con respecto a la formación de señal que nosotros podamos tener. Entonces, de ahí la importancia de este tema. Bueno, en la imagen que tenemos acá en la pantalla, tenemos unos ejemplos, ¿verdad?, sobre las señales que nosotros vamos a estudiar este día. Tenemos señales digitales como la que se expresa acá, señales analógicas y señales de tipo pulsatoria, ¿verdad? Entonces vamos a empezar y vamos a ver, vamos a estudiar la primera imagen sobre lo que nos tiene a nosotros acá, pues el tema del manejo del osciloscopio. Bueno, tenemos una proyección de la pantalla, ¿verdad?, el patrón prácticamente de lo que es un osciloscopio, ¿verdad? Tenemos que conocer qué representa esta imagen. Si nosotros recordamos las clases que hemos recibido ahí, yo siempre lo digo, ¿verdad?, la matemática va a estar presente en casi todas las actividades de nuestra vida. Y de hecho aquí se hace presente nuevamente. Recordemos lo que nos han enseñado nuestros docentes en el área de matemática, el plano cartesiano, aquí lo tenemos. Tenemos el eje de las X y tenemos el eje de el eje de la Y y el eje de las X. Ello representa un valor que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, conozcamos el patrón que nosotros vamos a tener que manejar en un osciloscopio. Decía, ¿verdad?, el eje que tenemos vertical nos va a representar un parámetro y el eje horizontal nos va a representar otro parámetro. De hecho, aquí tenemos en la imagen una formación de señal, ¿verdad?, de tipo digital, por cierto, y que vemos que inicia en un momento determinado, sube, baja, y es importante que este día quede bien claro qué significa esto y por qué se está formando y quién lo está formando, ¿verdad?, y cómo interpretar si hay algún problema o no en la señal. El solo hecho de saber que existe una formación de señal ya hay ganancia, ¿verdad?, para nosotros como estudiantes de nuestra área. Ahora bien, vamos a irle dando forma a la idea en nuestra mente de qué es lo que estamos viendo. Todo osciloscopio, si observamos estos cuadros que vemos en la pantalla, estos cuadros tienen un valor, ¿verdad? En el caso de los cuadros, conforme nos vamos despegando de este punto en el cual nosotros tenemos, valga la redundancia, ¿verdad?, un puntero acá asignado al lado izquierdo, ¿verdad?, en el lugar a donde esté asignado el puntero, ahí estamos partiendo nosotros de cero. Pero ¿de cero qué? Ya vamos a ver a qué nos referimos. Ok, cada división de estas es una captura de voltaje, ¿verdad? Cada división. Vamos a ver en el caso que nosotros tenemos la gráfica. Si ustedes observan, acá nos está dando, voy a tratar de hacer un acercamiento ahí para que veamos con un poco de mejor valor lo que se está viendo ahí. Creo que no se va a poder ver. Bueno, vamos a retroceder. Ok, ahí está. Si nosotros observamos en nuestro costado, aquí tenemos un menú, ¿verdad?, donde nosotros vamos a aprender a manejar nuestro osciloscopio. Esta área nos dice a nosotros que estamos patronando nuestro osciloscopio para poderlo
a hacer que él tome la captura de voltaje. Ahorita tenemos nosotros 1 voltio por división. ¿Qué significa eso? Que este espacio que tenemos nosotros acá equivale a 1 voltio, lo que significaría que si nos movemos hasta el otro cuadro tendríamos 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, hasta donde nos permite en esta formación la captura de voltaje. Si yo me viniera acá al osciloscopio y modifico el valor de captura del osciloscopio, puedo permitir que este valor, que ahorita es de 1 voltio, puedo bajarlo a milivoltios, o sea, menos de 1 voltio. Puedo subirlo a 5 voltios, lo puedo subir a 10 voltios. Si estuviera en 10 voltios, significa que si la gráfica llegara hasta este punto, la gráfica que se me está formando equivale a 10 voltios. Si llegase hasta acá, me equivalería a 20 voltios, 30 voltios, etc. Todo dependería de en qué valor yo he colocado mi capturador de valores de voltaje. Entonces, significa que el eje de la Y nos va a estar a nosotros dando el valor específico de voltios. Recordemos eso. El eje de la Y nos va a representar en nuestra gráfica el voltaje con el que se está formando la señal, ¿verdad? Ok, voy a tratar de colocar nuevamente centrada la cámara para seguir en esto. Bueno, entonces, dejando nuevamente claro, dijimos el eje de las Y nos va a representar a nosotros el valor de voltaje. Y el voltaje también lo puedo modificar yéndome al menú y cambiando el valor del espacio medible, o la escala, como quien dice, como cuando les explicaba yo acá. Ahora bien, ¿qué captura entonces el eje de las X, que es el que tenemos en horizontal? El eje de las X lo que va a hacer nuestro osciloscopio es medirnos o permitirnos a nosotros un zoom que tenga la oportunidad de tomar la señal y decirme en cuánto tiempo es que se produjo esa señal. Eso implica entonces que el eje de las X nos va a decir a nosotros lo que implica el tiempo que duró la señal. Si estamos hablando de tiempo, entonces aquí ya vamos introduciéndonos al tema y tenemos que hablar de lo que conocemos como frecuencia. Y frecuencia, recordémonos que es el número de veces que se produce un fenómeno en la unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, nuestro osciloscopio lo va a tomar en esta área, ¿ok? Entonces, quedemos bien claro que el eje de las Y, conforme la formación vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de señal, ya vamos a ver los tipos de señales, vamos a poder dar una interpretación de nuestra oscilograma, ¿verdad? Entonces, regresando, tenemos el eje de las Y, que va a ser nuestra representación de voltaje, y el eje de las X, que va a ser el tiempo. Si observamos nuestra señal y observamos la distancia que hay entre este punto y este punto, la distancia que hay entre este punto y este otro, la distancia que hay entre este punto y este otro punto, si observamos prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 formaciones que se nos han dado, las 5 son distintas. Por lo tanto, el tiempo de duración que duró cada una de ellas no es igual, ¿verdad? Tenemos la manera de observar de que aquí hay variaciones, cosa que no se puede hacer con el tester. Si yo lograra hacer una captura de voltaje con el tester, que es lo único que puedo hacer, lo único que va a hacer el tester es hacer una aproximación y solo darme un valor de voltaje. Este tiempo de duración de ese voltaje que estoy expresando, que estoy midiendo, no me lo va a dar el tester. Y ahí es donde caemos en la problemática en cuanto al diagnóstico, principalmente de los sensores y de algunos actuadores o de las mismas señales. No podemos decir con el tester, sí hay voltaje, eso implica que está trabajando. No es cierto. Necesitamos la herramienta del osciloscopio para hacer una captura y observar qué está pasando, qué está sucediendo. Si este fuera un sensor que tuviera que presentarme una señal periódica es aquella
cuyos valores de formación de tiempo y voltaje deben de ser iguales. Este sensor estaría malo. ¿Por qué razón? Tengo 5 formaciones de señales distintas. Ya. Tengo 5 elevaciones que más si observamos tienen el mismo valor de voltaje. Estamos en la escala de 1 voltio. Están marcando aproximadamente 1.5 voltios. Miren, tenemos 1 voltio acá y más o menos llega hasta la mitad del cuadro. Eso implica que el voltaje medible en este punto sería aproximadamente de 1.5 voltios. Ahora, pero si queremos observar el tiempo, nos damos cuenta que el tiempo de duración de cada ella es distinta. Repito, si fuera un sistema en el cual el sensor debe estarnos marcando una señal periódica, es aquella que tiene su formación igual en tiempo y en voltaje, pues esto estaría. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Suficiente en esta gráfica que quedemos claro que el eje de las Y nos va a representar el valor voltaico y el eje de las X nos va a representar el valor de tiempo. ¿A dónde vamos a modificar ese tiempo para ser capturado? Aquí vamos a tener un menú a donde podemos colocarle a nuestro capturador de señales. Si queremos medir milisegundos, si queremos medir macrosegundos, si queremos medir segundos en el área de enteros, y también podemos modificar el voltaje, ¿va? Igual como lo hacíamos en el tester. Esto es algo de carpintería. Bien, vamos entonces a iniciar el hecho de conocer los tipos de señal. Es importante que aprendamos a diferenciar los tipos de señal. Aquí tenemos una formación muy diferente a la que acabamos de tener hace un momento. Tenemos el inicio de nuestra formación de señal. Observamos acá que nuestro capturador está a 1 voltio, lo que significa que cada cuadrito de los que tenemos acá representado en el eje de las Y va a tener un valor aproximado de 1 voltio. Ahora, ¿qué sucedió acá? Para empezar, muchas veces, bueno, la mayoría de los que utilizamos el osciloscopio, siempre es ideal que nosotros iniciemos nuestra captura en la parte central, y la parte central prácticamente sería el punto de 0 voltios a donde va a iniciar la captura de voltaje. Esto yo lo puedo arrastrar, ¿verdad? En el momento que inicie la captura, y lo coloco, y eso va a ser 0 voltios, ¿verdad? Con el osciloscopio desconectado. Es decir, que ambas líneas del osciloscopio no las he montado en las dos líneas a donde yo voy a ir a hacer la lectura, ¿verdad? Ok, entonces dejando claro eso, el punto 0, podemos observar que nuestra señal, al momento en que se conectó el osciloscopio, no parte de 0. Nos está marcando, si tengo 1 voltio por acá, ¿verdad? La división que tenemos acá, prácticamente este voltaje llegó a un tope máximo de 2 voltios, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto implicaría cada fracción o cada punto que tenemos acá? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Prácticamente tendríamos que no sé si alcanzan a ver, cada puntito que tenemos nosotros acá equivaldría a 200 milivoltios. Entonces, inicia exactamente aquí en 200 milivoltios, pero de repente, fíjese bien lo que se nos graficó. El voltaje empezó a subir, llegó a 400 milivoltios, siguió subiendo el voltaje, llegó a 250, a 800, aquí llegó a 1 voltio, siguió subiendo. Miren, observemos, siguió subiendo el voltaje, llegó a 1.5, 1.8, y llegó un momento en que llegó a 2 voltios. Y miren qué importante lo del análisis y conocer cómo es que se forman o qué es lo que estamos viendo en el osciloscopio. Aquí sucedió que el voltaje llegó a 4 voltios y permaneció
un momento determinado en nuestra gráfica permanente, esos 2 voltios no bajaron, ¿ya? Pero de repente el voltaje, miren, viene hacia abajo nuevamente, descendiendo, ¿verdad? Descendiendo y se volvió a colocar en aproximadamente 200 milivoltios. Hay estos tipos de voltajes, jóvenes, en los cuales, fíjese bien, en los cuales no tengo una formación de onda cuadrada. Esta no es una formación de onda cuadrada, ¿verdad? Hay esos tipos de señales en las cuales yo veo un voltaje que sube, que baja, que vuelve a subir, que vuelve a bajar, que vuelve a subir, y así se está comportando en la unidad de tiempo, que ya dijimos que es el eje de las X. A ese tipo de señales le vamos a llamar señales analógicas, ¿verdad? Señales analógicas, ¿ok? Y son de voltaje de tipo DC. Hay una discusión por ahí que la voy a hacer un poquitito más adelante, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a conocer las diferencias entre las señales. Yo le he colocado ahí arriba que esta formación de señal se parece mucho a la que vamos a conocer cuando veamos los sistemas de inyección, y es lo que conocemos como una aceleración. Y una aceleración, ¿quién la captura? La captura el sensor de la posición del pedal del acelerador, mejor conocido como sensor TPS. En los sistemas más modernos conocido como el sensor APP, el Accelerator Pedal Position. En el caso del TPS es el sensor de la posición de la trota. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos observado acá? Bueno, el pedal estaba en marcha mínima, pero de repente la persona ingresó, tocó el pedal del acelerador, empezó a acelerar, y llegó un momento en que la aceleración se volvió estable, digamos, llegó a 2000 RPM, quedó en 2000 RPM, y de repente pues empezó a soltar el acelerador, bajó, y pues de repente llegó a marcha mínima y se quedó nuevamente en marcha mínima. Entonces, suficiente conocer que aquel tipo de señal que se comporte de esta manera, que va a estar yendo y viniendo sobre un valor voltaico y que de repente permanece estable, ¿verdad? Sobre el eje de las X, ¿verdad? A esto le vamos a conocer como una señal analógica. No tiene un valor exacto, ni tampoco va a tener formación de onda cuadrada. Estamos ahí repitiendo. Entonces, una señal analógica es aquella que parte en un momento determinado de cero y que puede variar en el eje de las Y, variando prácticamente el valor voltaico. De esta manera, las computadoras conocen en qué posición está el pedal del acelerador, ¿ya? Entonces, para eso utiliza el sensor TPS o el sensor APP en los vehículos más recientes, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a la señal analógica. Recordémonos, estamos trabajando con voltaje DC. Bueno, vamos a la siguiente gráfica. Aquí viene un punto de discusión. No es mi intención discutir con los ingenieros eléctricos, ni mucho menos, pero muchas veces uno tiene su propio concepto con respecto a lo que la vida le va enseñando en el área y le va diciendo qué es lo que observa y qué es lo que no. Ok, muchos dicen que esta es una señal analógica. Yo he observado mucha información que hay sobre la red, ¿verdad? Y dicen, sí, ahí está, es una señal analógica. No es cierto, esta no es una señal analógica. ¿Por qué razón? Bueno, para iniciar, este tipo de formación que podemos captar en nuestro osciloscopio es de voltaje alterno. Ya lo estoy expresando en la parte de arriba. Yo les voy a mandar esta presentación, por ahí se las mando vía WhatsApp, ¿verdad? Y el que la necesita, pues con gusto por ahí se la pasamos, no hay problema, y el video aquí va a quedar. Bueno, esta formación de señal, les decía, es de voltaje alterno. ¿Y el voltaje alterno cuál es? Dice la teoría que el voltaje alterno es aquel que cambia su valor de polaridad,
Cuando estamos hablando de polaridad significa que tiene dos crestas, así se le llama a esta zona. Tiene una cresta positiva, en este caso, y tiene una cresta negativa. Prácticamente vamos a tratar de ampliar la imagen, vamos a ver si podemos. Sí, aquí está. Voy a mover al inicio. Ahí estamos, vamos a ampliarla otro poquito. Vamos a colocar al centro. Ok, ahí está. Fíjense bien. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos nuestro puntero 0. Ahora, en el caso de esta formación de señal, la diferencia ¿cuál va a ser? Que la característica de ella es que va a subir a positivo y va a bajar a negativo. Tenemos nuestro puntero 0 acá. Recordemos nuevamente lo del plano cartesiano, ¿verdad? En este caso tenemos los positivos en esta área y en esta área tenemos los negativos, recordemos eso, ¿verdad? Entonces, aquella formación de señal que se nos produzca crestas positivas y crestas negativas, estamos hablando de una señal de tipo alterna. Por favor, grabémonos eso. Y si es alterna, entonces estamos hablando de voltaje AC. ¿Estamos? Ahora bien, esta característica o esta señal que nosotros vemos ahorita en la pantalla es de un sensor que normalmente en el automóvil lo utilizamos para conocer la velocidad del cigüeñal. Estamos hablando del sensor CKP, ¿verdad? El sensor que verifica la velocidad a la cual está girando nuestro eje cigüeñal. Y la característica es esta, ¿va? Que es un generador de corriente alterna. Y pues al verla graficada en un osciloscopio vamos a observar que sube a positivo y que sube a negativo. Si seguimos con nuestra captura del osciloscopio, que de hecho creo que no ha cambiado acá el valor. Lo tengo, mira, apenas en punto 50 voltios, una señal de alto voltaje acá. Ok. Si tuviéramos nosotros allá expresado en nuestro menú de captura de voltaje que esta casilla equivale a 1 voltio, prácticamente nuestra cresta no llega exactamente a 1 voltio. Aquí tenemos aproximadamente 800 milivoltios, ahí andaría por los 850 milivoltios en el lado positivo y lo mismo 850 milivoltios en el lado negativo. ¿Estamos? Entonces, esta formación se le va a llamar señal senoidal o señal de corriente alterna, y mejor conocido esto como un voltaje de tipo AC, ¿verdad? Esta formación se viene utilizando en la mayoría de sensores tipo inductivo, ¿verdad? Cuando veamos nuevamente los tipos de sensores, vamos a ver que es un sensor inductivo. Ahorita es suficiente que conozcamos el tipo de señal, ¿ok? ¿Qué más decirles? La característica de esta formación. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y por qué veo un bache por aquí, un corte? No es cierto, ¿verdad? La característica de esta señal así es. Este vacío de señal que nosotros observamos acá, ¿verdad? Sí, es cierto, aquí hay un vacío, pero es un diente que ya viene a propósito desmontado en una corona, ¿verdad? De nuestro disparador del sensor CKP, que le permite a la computadora saber que acá está el punto muerto superior del cilindro número 1. ¿Y para qué le sirve a la computadora conocer que este es el cilindro número 1? Recordémonos que en los sistemas de inyección y en los sistemas de encendido moderno ahora tenemos bobinas por bujía, y el orden de encendido lo maneja la computadora de tal manera que ese 1342 que tenemos en los cilindros depende de la formación de señales. Y tenemos por ahí la dependencia del cilindro 1, pues es esa formación. La computadora
hace la captura de esa señal y de esa manera pues puede interpretar que ahorita va el cilindro número 1 y pues de ahí realiza los demás aterrizaje de inyectores y bobina para que se desarrolle el funcionamiento del vehículo. Bueno, estoy tratando de ir despacio, pero si tienen preguntas hagámoslas y vamos a tratar de contestar. Bueno, hemos visto dos tipos de señales: la señal analógica como la vimos anteriormente. A diferencia de esta, aquella se conserva solo en el área, en la parte positiva, ¿ok? Y está como quien dice errante, ¿verdad? En este caso ya tenemos formación de tiempo, ¿verdad? Si observamos, el tiempo de este es igual a este, igual a este, igual a este, es igual a este. Ya este motor, cuando hicieron la captura, se realizó en ralentí, es decir, estaba en marcha mínima. El tiempo era pues casi que exacto, ¿verdad? Entonces, nuevamente esta señal es de tipo alterna y tenemos entonces pues ahí ya una formación distinta a la analógica. Vamos entonces a la siguiente señal. Bien, aquí tenemos entonces, gentes, una formación de señal de tipo digital, ¿ok? Aquí ya no estamos hablando ni de señal analógica, ni de señal alterna, ni de señal senoidal. ¿Y cuál es la característica? Bueno, la característica en la misma pantalla nos la está dando. En primer lugar, tenemos un patrón de tiempo que no varía. Si lo observamos, si seguimos con la misma captura de 1 voltio y nos venimos a calcular de forma visual acá de cuántos voltios estamos hablando, tenemos 1, 2 voltios, 2.15 voltios prácticamente, ¿verdad? Esta sería la formación del voltaje de esta señal. Al igual que esta, nos marca los mismos 2.15, 2.15, 2.15, 2.15. Bueno, entonces, ¿qué implica? Que aquí el voltaje no está variando, ¿ok? Si nos vamos a la señal de abajo, podemos, es la misma que teníamos al inicio, ¿se recuerdan? Tenemos igual aproximadamente 1.5 voltios, 1.5 voltios, 1.5 voltios, 1.5 voltios. Bueno, ¿qué implica esto? Que aquí, a diferencia de la señal analógica, tenemos un valor de voltaje fijo. Lo que está variando es el tiempo en que dura el voltaje, ¿ya? En el caso de la gráfica de abajo, tenemos que el tiempo de esta no es igual al tiempo de esta, tampoco es igual al tiempo que duró esta, tampoco es igual al tiempo que duró esta, ni tampoco es igual al tiempo que nos duró esta. En el caso de la señal que tenemos arriba, esta es la característica de una formación de señal de tipo periódica. ¿Recuerdan que les hablaba de eso? Es aquella que se caracteriza en el cual su tiempo, ¿no, verdad?, prácticamente es igual. Miren, el diseño pues prácticamente es el mismo en cada una de ellas. Entonces, a este tipo de formaciones sí le vamos a denominar señal digital, ¿ok? Y va a ser con voltaje, ¿verdad?, de tipo DC, ¿verdad? A ello, además de llamarle señal digital, le vamos a llamar una formación de onda cuadrada, ¿verdad? Estamos ahí, entonces tenemos ya prácticamente los 3 tipos de señales que vamos a ir al vehículo a hacer las capturas. Y pues allá en el automóvil voy a explicar el uso del menú para que nosotros conozcamos cómo conectar el osciloscopio, cómo hacer lo que nos haga la captura. No es nada del otro mundo, ya van a ver, es fácil. Usted no se preocupe, mire, cuando coloque el osciloscopio y le salga un solo relajo en la pantalla, no comamos ansia. Por eso está un menú que nos permite calibrar nuestro osciloscopio para hacer una buena lectura de los datos. Vamos a ver, quiero dejar centrado esto acá y no me hace caso esta carambada.
Ok, ahí estamos. Ok, tenemos otro ejemplo de una señal digital, ¿verdad? Para el caso, esta es una captura de nuestra válvula IAC, la válvula que controla el aire que domina la marcha mínima del automóvil. ¿Ok? Entonces, si observamos, tenemos una señal de onda cuadrada, ¿sí? Partimos de cero, sube a un máximo positivo, pero vuelve a descender a cero, vuelve a subir a un máximo positivo, desciende a cero, vuelve a subir a un máximo positivo y se mantiene en este caso estándar la señal, ¿ok? Entonces, esta sería nuevamente un ejemplo ya no de un sensor, esto ya es un actuador. Acá la computadora está haciendo un monitoreo de la válvula en ralentí, ¿verdad? Y está pues realizando el control de la apertura del aire hacia la marcha mínima. No sé si alcanzan a ver los que tienen buenos sus ojos, porque los míos ya están un poquito desgastados, pero si observamos acá el medidor, ¿verdad?, de nuestro osciloscopio estaba en 5 voltios, ¿no es cierto? Miren, tenemos, nos está diciendo que tenemos 5 voltios por división. Entonces, si tenemos 5 voltios por división, háganme el favor de decirme de cuántos voltios estamos hablando acá. Porque si este espacio equivale a 5, este también equivale a 5, este equivale a 5. Entonces, observemos hasta dónde sube nuestro voltaje. Prácticamente hasta el segundo cuadro, y todavía si observamos se pasa un poquitito del segundo cuadro. Entonces estamos hablando de que tenemos una formación de voltaje de onda cuadrada con una característica de voltaje de 12 voltios, ¿ok? ¿Verdad? Tenemos 5 más 5, 10 más un poquito que se pasa sobre la otra gráfica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de prácticamente 12 voltios, ¿ok? 12 voltios. Ahora bien, viene lo más complicado, que me voy a tomar el tiempo de explicarlo en otra, ¿cómo se llama? En otro en vivo. Y es el hecho de saber interpretar qué nos está diciendo una formación de una señal. Acá suficiente con que hoy nos quedemos que hay un valor voltaico que nos está graficando el tester, suficiente con que sepamos distinguir entre una señal analógica, una señal de corriente alterna, una señal de onda cuadrada, y las tres las vamos a ir a medir allá en el automóvil para que veamos cómo se comporta en tiempo real en un automóvil. Pero déjenme decirles que es bien importante que nosotros manejemos la siguiente terminología. Aquí se las dejo, y pues les voy a mandar un archivo para que ustedes se aprendan y entiendan de qué estamos hablando. Esto es importante. Miren, cuando hablamos de ciclo de trabajo, efectivo, fíjese bien, hay que conocer para empezar qué está haciendo una pieza. Y aquí viene el meollo de la situación. Usted puede ser muy apto para manejar un osciloscopio. Usted puede ser muy apto para decir, aquí hay 12 voltios, acá duró 5 milisegundos, aquí duró 10 milisegundos. Pero si usted no sabe cómo opera la pieza, qué trabajo debe de desempeñar, pues déjeme decirle que no hemos hecho gran cosa, ¿verdad? Entonces, pero como la formación en el área automotriz así es, ¿verdad? Ahorita estamos en mediciones eléctricas, mi deber ahorita es explicarles cómo funciona el equipo, y cuando veamos inyección electrónica van a conocer cómo operan los componentes, qué deben de hacer, ¿verdad?, con la señal que se está leyendo, ¿verdad? Y tratar de interpretar qué es esto, ¿ok? Cuando hablamos de ciclo de trabajo, jóvenes, es prácticamente conocer qué está sucediendo en este tiempo, ¿ok? Aquí tenemos un tiempo de activación, así se le conoce esto, es tiempo de activación. Cuando el elemento
llegó a 12 voltios positivo, este elemento se activó. En el caso de la IAC, lo que va a hacer es que permite una entradita de aire fuera del control de la mariposa de aceleración, ¿ok? Cuando el voltaje baja a 0, eso implica que la computadora dejó de activar, fíjese bien, a la válvula. Entonces ya esto no le podemos llamar tiempo efectivo. O sea, está la válvula como quien dice en reposo. Cuando el voltaje volvió a caer, la válvula volvió a abrir, ya diciéndonos que la computadora la activó durante tanto tiempo, y esto se vuelve otra vez el famoso tiempo efectivo, o lo que conocemos como ciclo de trabajo efectivo. En algunos manuales lo van a encontrar como porcentaje duty. Algunos testeres traen esta función de porcentaje duty, pero déjenme decirles que no es nada efectivo. Es mejor utilizar el osciloscopio, aprender a manejarlo, pues, y interpretar esta formación, ¿ok? Bien, cuando hablamos fíjense bien, del ancho de pulso, ¿verdad? Cuando hablamos del ancho de pulso, estamos hablando del tiempo que duró estos 12 voltios, ¿ok? Grabémonos eso, el tiempo que duró, ¿sí? Cuando estamos hablando de la amplitud de voltaje, la amplitud, estamos hablando de este espacio, ¿sí? Una cuestión va a ser la amplitud y otra cosa va a ser la longitud de la onda. Cuando hablamos de la longitud de la onda, es el tiempo en el cual duró encendido y duró apagado, ¿ok? Esa es la longitud de onda. La longitud es aquel en el cual, ¿verdad?, nuestra señal nos está demostrando cuando un componente se activó y se desactivó, ¿ok? Eso lo vamos a ir a ver allá en la práctica, ¿verdad? Como les digo, este vocabulario, pues se los voy a dejar por acá, y les voy a dejar un PDF con respecto a esta situación, ¿ok? Bien, entonces un repaso rápido. Hemos visto lo que es la gráfica del osciloscopio: eje de las Y, voltaje; eje de las X, tiempo. Cada cuadro me dicta a mí qué valor de voltaje está siendo medido. Puede ser modificado a través del menú, así como también puede ser modificado el tiempo de captura. Importante entonces, hacia el eje vertical tenemos voltaje y hacia el eje de las X tenemos tiempo, ¿ok? Tenemos nuevamente una formación de señal analógica, es aquella en el cual el voltaje permanece subiendo y bajando, puede permanecer estable, puede subir, puede bajar, puede descender. Y como les digo, aquí la situación es que debemos de conocer cómo opera el componente, conocerlo. Si el fabricante dice que la pieza debe de generar de 800 RPM a 3000 a 4000 RPM, vamos a ver que nuestra formación va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, y cuando soltemos el acelerador va a descender, y eso implica una señal analógica. Ahora bien, en este tipo de señales, déjenme decirles que si vamos en ascenso y no hemos soltado el acelerador y seguimos en ascenso, pero de repente hay una caída, es importante que sepamos eso. Ahí hubo un problema. Si yo no solté el acelerador y fui introduciendo el pedal de forma progresiva, así debe de ir la línea. Si de repente esa línea se nos cae, jóvenes, déjenme decirles que ese TPS tiene problemas, pero que implica de que hay una caída de voltaje, y la computadora va a interpretar que usted soltó el pedal del acelerador y usted no lo hizo, ¿verdad? Sino que lo que está dando problema en este caso sería el sensor, ¿ok? Entonces la señal no debe de repente, si usted va acelerando de forma progresiva, es la prueba que se le hace al TPS, debe de ir la línea de forma progresiva también. Si usted va en desaceleración, pues la línea debe de ir en caída de voltaje, al igual que el pedal, pero nunca caerse, ¿verdad? O pegarse de levones de voltaje sin que usted las haya provocado con el pedal.
Ya, ok, y ahí estaríamos entonces dando por malo un sensor. Alguien podría decir, bueno, pero eso lo puede hacer con el tester. No, no es cierto. El tester, acuérdese que lo que hace es nomás hacer una captura y un cálculo de la diferencia de potencial. Él no puede observar esto, ¿ok? No va a poder observarlo, para eso necesitamos osciloscopio. Bien, entonces esto sería en el caso de la señal analógica. Bien, acuérdese aquellas señales entonces en las que yo observo formación de voltaje fijo y que está variando el tiempo o no está variando el tiempo, pero observo formaciones exactas de un voltaje y de un tiempo, ¿verdad? Para el caso de este es una señal de onda cuadrada. En este caso es periódica, en este caso no es periódica, pero sí tenemos un voltaje fijo y lo que está oscilando es el tiempo, ¿ok? Ahora, en el caso de la señal de onda cuadrada como la que tenemos acá, tenemos una señal bien bonita, bien formadita, ¿ok? No tiene deformación. ¿A dónde podemos observar deformaciones? En esta área. Si de repente observamos que aquí hay picos de voltaje hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Fuera del rango del voltaje al cual el fabricante ya dijo que ahí deben de haber 5 voltios o deben de haber 12 voltios, y se eleva o cae ese voltaje y vuelve a subir, déjenme decirles que para una señal digital ahí hay problema. No podemos decir que aquí hubo problema porque aquí me da la impresión que fue el momento en que desconectaron la línea. Ahora, pero si tomamos esto como un valor en el cual había comportamiento de este componente y se comportó de esta manera y el vehículo estaba funcionando, esto, señores, que observamos acá, esto sería una causal para decir aquí hay problemas de formación digital. Voy a ampliar esa parte. Miren aquí, esto es lo que yo estaba diciendo. A esto se le llama rizos, a estas variaciones de voltaje, y aquí hubo un solo desorden. ¿Ok? Aquí no hay formación de onda cuadrada. Aquí bajó, subió, quiso volver a subir, quiso volver a descender, volvió a subir. Aquí hubo problemas, ¿verdad? Si esto fuese trabajo efectivo de un componente, déjenme decirles que podemos dar por malo este elemento. O sea, no está generando la señal de onda cuadrada tal y como la vemos en los ejemplos de este costado. ¿Ok? Estamos entonces... hasta ahí, como quien dice, llegamos en la parte teórica de las señales, ¿verdad? Y pues ahorita nos vamos a ir al taller. Solo déjenme unos 5 minutos para refrescar mi garganta, que ya me arde un poquito. Les cuento, vinieron a fumigar ayer y vinieron a fumigar antier, y créanme que estaba bien sabroso ese humo que se echaron por acá. Así es que si no nos mata el coronavirus, nos va a matar ese veneno, pero ni modo, ¿verdad? Hay que apegarse a las normas, gente. No anden de vago, ya les digo. Esténse en su casa, gente. Para eso nos mandan, no es para que andemos vagando, ¿verdad? Bueno, yo tengo que trabajar. Ok, denme unos 5 minutos entonces mientras descansa el teléfono, y voy a ir al tester, voy a ir al vehículo con el osciloscopio. Les voy a enseñar el osciloscopio, que de hecho aquí lo tengo, ¿verdad? Se los muestro rapidito, me voy a...